¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva propuesta. En camino, el desafío de transformar a través de STV2, el canal cooperativo en la ciudad, esta propuesta de los días viernes, a partir de la hora 20:30 que tenemos para ustedes, reflejarle lo que es la ciudad de Las Varillas, con sus hechos, sus personajes, su historia. Y antes de empezar a presentarle la historia del día de hoy, el agradecimiento grande, el agradecimiento inmenso para todos ustedes, queridos amigos televidentes, porque este programa, En Camino el Desafío de Transformar, ha sido nominado para los premios Acorca. Una nominación que llega precisamente a través de los programas de interés general de toda la provincia de Córdoba, y estar entre los 3 mejores ya es una gran satisfacción para este equipo de En Camino. El agradecimiento, porque uno no debe dejar de agradecer, solamente uno a veces pone su cara ante la cámara, pero hay un gran equipo de trabajo, hay unos grandes compañeros que hacen posible todo esto. En primer lugar, a la gente del Consejo de Administración que confió para que uno esté al frente de esta cámara, para que esté en la producción y que desarrollemos entre todo este programa. No hay que olvidarse de lo que hacen posible, los camarógrafos como Omar Bobo, como Gregorio Aguilera, como Ariel Fiore, la colaboración siempre de Gabriela Franco, de Raúl Salas, la gráfica que llega también y es importante en un programa como la de Germán Paternoste. Creo que a todos ellos y nosotros nos debemos a ustedes también por seguirnos y apostar a ver En Camino en STV2, el canal cooperativo. Y esta propuesta de hoy tiene que ver con la salud, tan importante para los gobernantes, que se habla, se dice, y que a veces muy poco se concreta o queda en el olvido. Pero este señor, que tiene 95 años de edad, llegó a la ciudad de Las Varillas desde Rosario y abrazó a Las Varillas y a su profesión como realmente nadie capaz lo puede hacer. El doctor Máximo García, el bioquímico de la ciudad de Las Varillas, el hombre que hizo la primera transfusión en la ciudad, lo presentamos En Camino. Doctor Máximo García, realmente es un orgullo y gracias por permitirnos entrar a su casa para conocer un poco de estos más de 60 años de esta profesión que abrazó y que lo trajo aquí a la ciudad de Las Varillas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la visita que me han hecho. Bueno, doctor, vamos a repasar un poquito la historia que se remonta a estos 95 años que tiene usted, que está realmente bárbaro y que nos alegramos. ¿Cuándo llega el doctor Máximo García a la ciudad de Las Varillas? Llego en el año 1945. Año difícil para la historia de la Argentina, ¿no? La verdad. ¿De dónde venía, doctor? De la ciudad de Rosario. Mejor dicho, de la ciudad de Rosario había un compañero mío, Bofelli, que le faltaba una materia para recibirse. Este muchacho es de acá, de un pueblito cerquita a Las Varillas, que se llama San Vicente, en el límite con la provincia de Santa Fe. Y le vine a hacer un reemplazo. De ese reemplazo nació la posibilidad de un viaje a Las Varillas por invitación que me habían hecho durante muchos años, y le oferté. Y bueno, de aquel entonces llegué acá en el año 45
y estoy radicado porque se ve que me gustó. ¿Cómo llega esa invitación? En aquellos años, los médicos de la ciudad de Las Varillas lo invitan a que usted venga a la ciudad. Justamente había un compañero de mi padre que insistía en que cuando yo me recibiera tenía que conocer un pueblo acá de la provincia de Córdoba que se llamaba Las Varillas. Y me trajo este hombre. Yo cuando estaba en San Vicente tuve la oportunidad de conocer Las Varillas nada más por curiosidad. Y acá me recibieron un domingo los médicos que había en aquel entonces, que ahora prácticamente por desgracia no hay ninguno. Y esa misma tarde me alquilaron la casa y me tuve que quedar. ¿No le dieron opción, doctor? No, de ninguna manera. Al contrario, yo quise esperar algunos días para más o menos acomodarme. Y me dijeron que no, que la casa estaba alquilada y que ya tenía para trabajar en cualquier momento. Así que me fui a Rosario de vuelta para avisar a los familiares que me venía aquí a La Varilla, que sin conocer ellos dónde quedaba, ni yo tampoco, aunque les parezca mentira. Y bueno, y me radiqué para probar, y todavía estoy probando a pesar que estamos en el año 2015. Doctor, ¿cómo fueron aquellos comienzos? Porque tanta necesidad habrán tenido los facultativos, ¿no? Para que llegara usted. ¿Cómo fueron los comienzos precisamente? Y usted también, con pocos años en su profesión. Sí, por supuesto que yo estaba, ya me había recibido en el 43. Y cuando llegara acá y enfrentarme solo frente a la profesión ya implicaba un poco de preocupación, un poco bastante. Pero los médicos fueron tan amables, me confiaron tanto a mi persona, que lógicamente empecé a trabajar en forma inmediata. ¿Empezó a trabajar solo, doctor, o con algún colega? No, trabajé solo, estaba ya solo, me acompañaban mis familiares, mi padre, mi madre, mi señora, pero la verdad que estuve unos cuantos años solo, hasta que yo tuve de alumno al doctor Comini y lo invité para que cuando se recibiera él de bioquímico, que me acompañara a la tarea, y así fue. Doctor, ¿qué recuerda de aquellos comienzos aquí en la ciudad de Las Varillas? ¿Cómo eran las extracciones? ¿Se contaban con todos los elementos? ¿Hacían falta? Me imagino, no tan el avance como ahora, con el paso de los tiempos, ¿no? Seguramente había experimentos nuevos, era algo, ¿cómo se trabajaba en esa época? Era un cambio fundamental. Porque recordando en aquellos tiempos parecía mentira que las calles fueran de tierra, que en las esquinas hubiera lamparitas, en lugar de como estamos acostumbrados ahora a que hay un cambio fundamental, y lógicamente el hecho de no haber pavimento daba la impresión de que estábamos en otro mundo, ¿no? Y en el laboratorio, la gente antiguamente, creía a veces que con un animal, con un sapo, con esto para hacerse un análisis, eso también le ha trabajado con todo eso, esa creencia de la gente, ¿no? Al principio fue un poco duro, porque se trabajaba exclusivamente con los médicos de la varilla, pero a medida que avanzó el tiempo, lógicamente fueron tomando confianza, sobre todo que los pacientes de los pueblos vecinos venían a hacerse ver acá a esta localidad. Y así me fueron conociendo y se expandió el asunto de mi trabajo, porque no solamente trabajaba acá en Las Varillas, sino que en los pueblos aledaños. Doctor, el laboratorio contaba con muy pocos elementos. Fue creciendo, fue innovando, fue llegando la tecnología. Sí,
Ya la tecnología ha hecho unos cambios fundamentales. En aquel entonces, por ejemplo, se necesitaba agua destilada y el agua destilada la teníamos que hacer nosotros. Lógicamente era un periodo donde no había antibióticos y lógicamente el que sufría era el paciente, sobre todo los chicos, que prácticamente se morían. Pero el tiempo cambió y las cosas se han ido radicando y cambiando por suerte para todos. El doctor Máximo García dice la historia de las varillas que realizó la primera transfusión, ¿no? Así es. La primera transfusión la hice yo acá en Las Varillas. Yo ya tenía ya conocimiento de lo que yo había adquirido en Rosario, que estuve trabajando en un instituto de especialidades. Así que acá no vine a descubrir algo, sino que a aplicar algo que yo ya sabía. Y bueno, los médicos empezaron a tomarse confianza y entre sí me dieron la confianza a mí en forma posterior, que más o menos fue un éxito porque llevo radicado un montón de transfusiones, más de las que algunos piensan. Pero haga un promedio de 3 por día y saque el cálculo de las transfusiones que yo he hecho en el término que yo llevo hasta ahora. Doctor, ¿recuerda algo de esa primera transfusión, lo que pasó por su cabeza, la responsabilidad? Sí. Como decía, no es nadie nuevo ni va a experimentar algo, claro, un profesional con usted, pero me imagino que también usted se debió sentir orgulloso de que alguien le confiara tamaña responsabilidad en una transfusión, ¿no? Por supuesto. Justamente una familia de Carrilobos se atendía en Córdoba y le pidieron una transfusión. Entonces esta gente me vino a ver acá. Yo le dije que no había ningún problema, sobre todo que ellos traían el bioquímico y el médico de Córdoba, porque se atendía justamente en esa ciudad. Yo le ofrecí el laboratorio, se hicieron las prácticas correspondientes y lógicamente yo miraba, pero yo lo sabía lo que hacían los demás. Por desgracia, a este médico y este bioquímico las cosas no le fueron tan bien. En el medio de extracción de la sangre y el hecho de transfundirla. Tal es el caso que cuando se fueron agradeciendo la atención que yo había tenido con ellos, me dijeron, le he demostrado a usted cómo no se debe hacer una transfusión. Y bueno, eso me lo recuerdo. Pero yo ya estaba instalado acá, ya las hacía. Lo que pasa que venía recomendada por un médico de Córdoba y que es el que lo había enviado para Las Varillas, ¿no? Y además que para hacer una transfusión en aquel entonces, esa transfusión, no solamente venía el médico y el bioquímico, sino que acá estaba el médico del pueblo, fue en Carrilobos. De acá fue un médico de Varillas, fue su enfermero, estaba yo presente y para hacer la transfusión se hacía de una manera media rara, con gorrito, con barbijo, con delantal, con guantes de late, cosa que actualmente no se hace. La tecnología hace que todo ya está preparado, lo único que uno hace es justamente hacer las pruebas de laboratorio al dador y el receptor y luego implantar la transfusión. Por eso hay un cambio fundamental de aquellos tiempos del año 45 a lo que ahora es. Ahora usted pide una transfusión y en 5 minutos la sangre está en la ladera, se lleva al paciente, se clasifica y se hace, cosa que antes no era tan fácil.
tiempo, doctor, y desde su profesión, la gente fue queriéndose más, digo, interiormente, para realizarse distintas clases de análisis que aparecían con distintas enfermedades. ¿Y cuánto ayudó todo esto, no tener un bioquímico en la ciudad? Yo tenía la suerte de haber estado trabajando toda la vida de estudiante en un sanatorio, como le comenté antes. Entonces yo prácticamente no era un experto total, podemos decir, pero estaba al tanto de las cosas que hacía. No es que yo probaba por primera vez, pero eso costó en el sentido de que los médicos daran la confianza correspondiente que pertenecía. Y así los médicos de acá me trataron muy bien, me dieron toda su confianza y las cosas marcharon bien. Doctor, le pregunto acerca de los pacientes que llegaban. ¿Llegaban con miedo? ¿Se encontraban con algo distinto? Me imagino, ya no tanto ahora, ¿no? Pero en los comienzos, ¿llegaban con un poquito de miedo? Y claro, los pacientes eran enviados por los médicos. Los médicos les daban toda la confianza para que en realidad vinieran acá tranquilos. Y lo único que le hacía uno era sacar sangre y después esperar los resultados. Pero la verdad, por suerte, nunca tuve ningún inconveniente. En cuanto hace a los laboratorios, también el trabajo que había que realizar con los laboratorios, ahora es muy rápido tener un resultado. Antes había que derivarlo a distintas ciudades importantes. Así es. Y actualmente hay análisis que hay que enviarlos a distintos laboratorios que se dedican en forma específica a los mismos. Pero en general, en aquel entonces, con lo que se conocía, yo lo había traído acá a la varilla. No era nuevo. No era una improvisación tampoco. No era improvisación como para decir, comienzo a hacer una cosa que nunca he hecho. El paso de los años me decía también que lo tenía el doctor Humberto Comini y lo trajo, y en este lugar donde estamos haciendo la nota, precisamente, bueno, aquí también hasta hace muy poco tiempo ejerció su profesión, ¿no? Sí, por supuesto. Acá estuvo durante mucho tiempo el doctor Comini acompañándome y por suerte que formamos un duplo bastante bueno. Y bueno, las cosas salieron bien, ha pasado el tiempo y cada uno ahora descansa de lo que en realidad ha hecho. Doctor, ¿hasta qué año ejerció usted la profesión? Abandoné el trabajo hace unos 8 años por recomendación de un oculista que me vio la vista y me dijo que ya era hecho de abandonar. Creo que tenía 88 años yo. Bueno, ¿qué sintió en ese momento que dije, bueno, no voy a llegar más al laboratorio, me va a faltar la aguja, la jeringa? ¿Qué pasó? Se tuvo que desprender de algo muy adentro, doctor. Me imagino las sensaciones encontradas, ¿no? Efectivamente, porque toda mi vida fui levantarme temprano en la mañana, pasar varias noches, muchas veces de sosiego, porque en realidad tenía uno ese problema, y ahora el hecho de abandonarlo lo extraño por completo. Tal es el caso que, bueno, pasa que ahora uno, con respecto a la edad, hace que uno se apacigüe, pero la verdad que siente el hecho de no proseguir con lo que a uno tanto le gustaba. Doctor, usted es una voz de mucha experiencia. La salud en la Argentina fue creciendo y es importante cómo la vea la salud en la República Argentina, desde su profesión. Sí, desde mi profesión hay un cambio fundamental, porque hay análisis que prácticamente antes demoraban 24 horas o 48 horas y ahora en 2 minutos usted puede tener el resultado. Hay una diferencia pero notable y esto sigue en aumento el progreso, ¿no? Que es lo bueno. Le voy a preguntar algo y seguramente podríamos estar días, horas, semanas, pero alguna anécdota que usted recuerde del laboratorio, doctor.
¿Con algún paciente, con algún médico? Sí, anécdotas hay muchas, pero falta el momento oportuno para decirlo por no citar nombres. Pero ya lo recalqué en otras en otras oportunidades. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que llamó la atención en la zona era que una mujer no sabía si estaba o no embarazada y daba un cierto grado de seguridad el hecho que a los 2 minutos usted le podría dar el resultado. Eso se hacía con animales, se hacía con sapo y con coneja. Y ahora, en forma, se puede decir, instantánea, así estamos hablando acá, yo en 2 minutos le puedo significar el resultado del análisis. ¿Quién es el que tenía un poquito más de recelo al llegar al laboratorio? ¿El hombre o la mujer? Y en general, el hombre. La mujer era más firme para decidirse a hacerse lo que el médico le había recomendado. El hombre no, más. Sí, el hombre más quieto en su manera de pensar y de opinar. En este caso no digo que el sexo más fuerte o el sexo débil era el más fuerte, ¿no es cierto, doctor? En su profesión. Así era. Bueno. Todos estos años que usted ejerció esta profesión en la ciudad y que la dedicó con amor, con cariño, también le ha restado seguramente muchas horas a lo que es la vida familiar, ¿no? Siempre tuvo el apoyo, el entorno de la familia para su profesión. Así es, sí. Yo estuve rodeado de mi señora, de mis padres y en forma posterior de mis hijos. Bajo ese aspecto fue el acompañamiento que tuve durante todo mi trabajo ha sido familiar y eso me ayudó justamente a seguir adelante y persistir justamente con lo que uno quería hacer. Para aquel joven que quiera encarar esta profesión de bioquímico, ¿qué consejos se le puede dar, se le puede brindar, doctor? Y el consejo que es una profesión muy interesante y llena de alternativas, llena de preocupaciones, porque siempre se investiga algo más de lo que uno sabe. Que encaren con la profesión con mucho cariño. Con mucho cariño, así es. Tal es el caso que yo he tenido un montón de alumnos y de los alumnos que yo he tenido, la mayor parte de ellos, de los bioquímicos que actualmente están instalados en la zona, han sido alumnos míos. Doctor Máximo, realmente el agradecimiento por habernos recibido en su casa. Yo le decía ayer cuando veníamos para pactar la nota que fue, bueno, quien primero me sacó sangre en mi vida, ¿no? Porque me sacó precisamente el grupo sanguíneo, por eso le preguntaba, temblaba como una hoja, y bueno, y por ahí todavía anda el cartoncito. Quiero cerrar esta nota para que usted me deje una reflexión, un pensamiento sobre lo que es su profesión, porque se va a llevar hasta los últimos días la profesión y lo que significó también para usted estar aquí en la ciudad o haber llegado aquí a la ciudad de Las Varillas. Sí, a mí le digo que el hecho de haber estado acá en Las Varillas para mí es una alegría extraordinaria, porque yo, como les dije al principio, pensé estar por unos pocos días como para probar y sin embargo a la época que tengo, con los años que tengo, admiro a Las Varillas y admiro a los que me acompañaron, sobre todo a los profesionales y sobre todo al pueblo, porque de los pueblos aledaños apoyaban a Las Varillas y eso me dio la gran satisfacción de poder seguir adelante. Doctor, muchísimas gracias por abrirnos a la puerta de su casa. Gracias a ustedes por haberse llegado hasta acá y se lo agradezco de corazón.
realmente con estos 95 años jóvenes, el agradecimiento, doctor Máximo, por permitirnos entrar a su casa, comentar esta historia, y una historia que sigue y es muy larga, porque él fue el creador del Rotary Club en la ciudad de Las Varillas, que ama y lleva en su corazón la sangre futbolera de su equipo de cuna, el canalla de Rosario Central. Cuántas cosas hablamos y también les llevamos a ustedes, y otra que nos guardamos realmente con este gran hombre, este gran profesional que tiene la ciudad de Las Varillas, el doctor Máximo García. Gracias por compartir una vez más En Camino, el desafío de transformar. Será hasta el próximo viernes.